Lucinda, este fin de semana he estado en Bruxelles. ¿En dónde? En Bruselas. Y me lo he pasado fenomenal. ¿Qué has hecho? Pues de todo. No, lo que pasa es que quería ir a pueblitos, pero me he quedado en Bruselas todo el rato. Bruselas mola un montón. Mola mucho, hacía muchísimo tiempo que no iba y me lo he pasado súper bien. Qué guay. Y el fin de semana pasado estuvimos en Galicia y nos lo pasamos en A Coruña, fenomenal, en una boda. Sí. Y el anterior estuvimos en Valencia. Es que yo no paro. Yo tampoco. Es como Willy Fogg. Pues está en Barcelona. Yo estaba en Barcelona y yo siento que vivo en el AVE. La gente me dice, ¿pero tú dónde vives? Yo en el AVE. Ya, tía. Pues yo he cogido aviones y ahora vivo en el aeropuerto. Bueno, también. ¿Y sabes lo que estoy haciendo ya, que es muy fuerte? A ver. Pues tú sabes que antes todo el mundo, cuando éramos más pequeñas, que nos decían que había que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Sí. Yo ya soy una persona que estoy 3/4 de hora antes en el aeropuerto. ¿Solo? ¿Cómo que solo? ¿Tú estás media hora antes? ¿Solo? No. Que te parece muy pillado, ¿no? Muy pillado. Es que esto me lo ha pegado mi amiga y nuestra amiga Raquel Peláez, que como aparece media hora antes, pues me he dado cuenta de que todo funciona bien y llego antes, o sea, llego pillada. Menos el día que nos fuimos a Nueva York, tú y yo, Ay, que Dios un poco mío. más y lo pierdo, y lo sí. pierdes. O sea no, que... pero no por... Pero no. hay muy bien llegar antes, sí. Sí, hija, sí. Ya. Yo te hago siempre de llegar pronto a todas partes. Y yo también a ti. Sí. Yo llego antes a todos sitios. No, tú vas antes Sí. que yo siempre. Sí, es un toque, Es es impresionante. Sí. Siempre me escribes y ya estoy aquí. No, y además es que cuando sé que tengo una cita, por ejemplo, mañana vamos a quedar a comer con nuestros amigos. Sí. Yo voy a estar desde por la mañana sabiendo que me voy a tener que ir y entonces eso me da un poco de ansiedad. Ya. Yo voy a llegar tarde, ya os lo aviso a todos. ¿Por qué? Porque tengo que ir al gimnasio antes. Qué pesada, de verdad. Esta con el gimnasio, el otro que ha quedado en yoga, en hot yoga. El otro que viene va a hacer hot yoga, ¿no? Va a hacer hot yoga. Me el otro encanta. que viene de la universidad, que también llega tarde. Y la otra de pilates. Bueno, mira, de verdad. ¿Cómo no? Y con la cara pelada, porque se habrá hecho una cosa de estas del acné. Me descojono. Iba a decir un bruising. Un bruising se ha hecho, un cruising. Bueno, querida, qué bien. Navidad, dulce Navidad. Estas Navidades las espero yo con mucho optimismo, por primera vez. Mira, te veo desconocida. Ya lo sé, porque es que me he rendido a la vida. He luchado contra ella sin parar y ahora me he rendido a lo que me ofrezca. Ya que estás muchísimo más descansada. Bueno, estoy increíblemente muchísimo más a gusto porque no tengo yo que maquinar nada ni hacer nada, ¿sabes? Claro, La vida me va viniendo. Te estás dejando fluir. Estoy dejándome fluir. Qué barbaridad. Qué coñazo. Chica, me parece fantástico. Sí, señora, sí. Bueno, Lucinda. Dime. Todavía no sabemos cómo vamos a llamar a este programa, pero igual Sangre 2 o Ensangrentadas o Ensangrentados o no lo sabemos. Sí, lo decidimos al final. Pero ya lo decidimos. Yo vengo a hablar de un artista que hace mucho que quería hablar de él, porque además últimamente me he vuelto a poner en los vídeos que hay en YouTube sobre él y su lucha contra el SIDA, contra el omitimiento, la omisión. Perdón. ¿Lo podemos llamar la omisión? La omisión de esta enfermedad, de sus circunstancias, del SIDA, etcétera, etcétera. Y yo vengo a hablar de este señor maravilloso que alucinas, que se llama David Wojnarowicz. Maravilla. Que además vi una exposición en Madrid hace tiempo, fantástica, él con la careta de Gambo, que voy a explicar un poquito luego lo que hace, y que me parece maravilloso. Amigo de Ryan Gosling, amigo de Susan Sontag, maravilloso. Es el que es amigo de Tilda Swinton también. No lo sé. Creo que sí. Se murió en el 92, supongo que sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Es que este tío, se merece un altar y toda su obra es fantástica, pero es que además tuvo una vida muy fuertecita que quiero contar y lo que influyó luego a su obra, ¿no? Un artista en los márgenes, Lucía. Me encantan. Un artista que deambulaba por aquellos muelles de Nueva York cuando aquellos muelles estaba lleno de prostitutas, proxenetas, drogadictos y todas la gente que las apartaba, ¿no? En ese momento de Nueva York caótico, lleno de ratas y fatal. Y de gente divertida. Bueno, eso aparte también, pero Totalmente. bueno, era todo un drama y todo un horror y bueno, pero bueno, bien. Bien.
Era un artista conocidísimo del East Village, de la misma época que Jean-Michel Basquiat, que Keith Haring, Nan Goldin, como he dicho, y Kiki Smith. Bien, su obra abarca pintura, instalaciones, sobre todo fotografía, ¿no? Todos esos cuerpos de hombres, ¿no? Mucho sexo, porque este señor, vamos, A tope. le daba al sexo. Como dicen, ¿no? Le daba al sexo. Lo suyo. Bien, fotografía, música, películas, libros y performance, y todo gira en torno a la soledad. Y se centra sobre todo en cómo sobrevive un individuo en una sociedad antagónica a lo que él vive y siente, ¿no? Una sociedad que posiblemente lo prefiere ver muerto antes que tolerar su existencia, ¿no? Defiende con vehemencia la homosexualidad y tiene una conciencia muy profunda del poder y el aislamiento de un mundo homogéneo. Así lo define Olivia Lyne en su maravilloso libro La ciudad solitaria, que nunca me cansaré de recomendar. Bien. Cuenta Olivia Lyne. Nació el 14 de septiembre de 1954 en Red Bank, un pueblo de Nueva Jersey. Su madre era muy joven y su padre, marino mercante, era alcohólico, además de un sinvergüenza y un maltratador. Vaya hombre, sí. La pareja nunca se llevó bien y Dolores, la madre, y Ed, el padre, se divorcian cuando David tenía 2 años. Pasó una temporada con sus hermanos, un niño y una niña mayores que él, en un internado donde los maltrataban, les pegaban, les ponían de pie cuando no prestaban atención en clase o les despertaban a medianoche y les obligaban a ducharse con agua fría. Buf. Así crece David Wojnarowicz. Bien. Sí. La ley le otorgó a su madre la custodia de los hijos, pero cuando David tenía alrededor de 4 años, su padre los rapta y los deja en una granja de pollos con sus tíos antes de llevárselos con él a un barrio residencial de las afueras de New Jersey que David describiría más adelante como el universo del césped pulcro y bien cortado. Un mundo en el que la violencia física y psicológica contra las mujeres, los gays y los niños podía ejercerse impunemente. Ya, el horror. Sí, en las memorias de David, que yo me las he leído, que son buenísimas, tituladas Close to the Knives, recordaba, en mi casa estaba prohibido reírse, expresar aburrimiento, llorar, jugar, explorar o hacer nada que demostrase desarrollo o crecimiento, que fuera un acto independiente, o sea, existir. ¿Sabes que cuando me cuentas esto, de lo que me acuerdo, pero directamente, es de las horas del personaje del artista? Sí, totalmente. Del artista que creció en un suburbio, ¿no? Es muy Wojnarowicz, ¿no? Totalmente, que además luego también muere de sida, claro. Gay, todo. Bien, sí, pues mira, sí. Fíjate, Virginia Woolf, que ella estaba adelantada a su tiempo. Bien, su padre... La peli. Sí, bueno, la peli, sí. Bueno, en el libro no claro, eso es las flores de la... Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway, sí. Bien, su padre pasaba largos periodos fuera de casa por su curro de marinero, ¿no? Pero cuando estaba en casa aterrorizaba a sus hijos. A David le daba asiduamente palizas con la correa del perro y una vez le pegó a su hermana en la calle, en esa calle de los suburbios donde estaba el césped bien cortado y bien no sé cuántos, hasta que empezó a salirle de los oídos un líquido marrón. ¡Ay, me muero! Nadie hacía nada. Bien. A principios de la década de 1960 lo mandaron a un colegio católico y más o menos por la misma época su padre se volvió aún más imprevisible y más perverso y más malo. Una vez mató y preparó a la brasa del conejo, el conejo que David tenía como mascota y les dijo a los niños que era churrasco a la neoyorquina. Menudo. Eso es maltrato... Close to the Knives, lo cuenta todo allí, sí. Otra vez, después de una paliza, le pidió a David que jugara con su pene. Cuando David se negó, cambió de tema y reanudó la paliza. Bien, a mediados de la década de 1960 los niños encontraron a su madre buscando el nombre en una guía de teléfonos, ¿no? De Manhattan, y ahí estaba, Dolores Boina. Un día se escaparon a verla y pasaron unas horas con ella en el Museo de Arte Moderno. Fue allí, paseando por las galerías, donde David decidió que quería ser artista, ¿no? Les prohibieron a los niños, la familia, o sea, el padre, volver a verla. Pero un día, de la noche a la mañana, el padre decidió que estaba hasta las narices de los niños, después de todo lo que había hecho para quedarse con ellos, violencia vicaria y raptarlos y todo, y los dejó en un tren, los dejó a los 3 en la puerta de la casa de Dolores, de la madre. Debería haber sido una liberación para David y para sus hermanos, pero el apartamento de Manhattan, que estaba en un barrio conocido como la cocina del infierno, era enano y ella no estaba acostumbrada a ser madre, a tener el papel de madre, el rol de madre. Y aún menos de 3 niños que a estas alturas se habían vuelto muy difíciles. Ni siquiera le gustaba que la llamasen mamá. Y aunque era cariñosa y expresiva, pronto resultó evidente que también era manipuladora, voluble y desequilibrada.
Bien, Nueva York, cuenta Olivia Lane, como te he dicho yo, el olor a caca de perro y a basura podrida. En el cine las ratas venían a comerse las palomitas. Ay, me muero de miedo. De repente el sexo estaba en todas partes. Los hombres intentaban ligar con David a todas horas, le ofrecían dinero. Se acostó con el hijo de una amiga de su madre y luego se obsesionó con la idea de matarlo, casi histérico de pánico, que su familia pudiera descubrirlo y mandarlo a un psiquiátrico donde sin duda le aplicarían terapia de electroshocks, ¿no? Claro. No fue fácil para David descubrir que era homosexual 1 o 2 años antes de que los disturbios de Stonewall dieran vida al movimiento de liberación gay. Bien, él fue a la biblioteca de barrio para averiguar lo que era un maricón. La información que encontró era escasa, distorsionada y deprimente, cuenta Olivia Lane, ¿no? Una letanía que hablaba de hombres afeminados o invertidos que se autolesionaban y se suicidaban. No había... referentes, no había claro. lectura sobre esto. A los 15 años ya hacía intercambios sexuales regularmente por $10 en Times Square. Le encantaba la energía de aquella zona, aunque rara vez se libraba de que lo empujaran o le robaran el dinero del bolsillo. El vapuleo de la ciudad, la agresión de las farolas y las luces de neón, las desquiciantes masas de gente en las que se mezclaban elementos dispares, marineros, turistas, policías, putas, chaperos y traficantes. Paseaba entre la multitud fascinado, esquelético, con los dientes grandes y unas gafas de sol. Le atraían también otras búsquedas interiores y más tranquilas. No le gustaba dibujar, ir al cine solo o deambular entre los dioramas del Museo de Ciencias Naturales, el olor a polvo y los largos pasillos vacíos. Mira, una costumbre divertida de esa época era la de colgarse con los dedos en la cornisa de la ventana de su habitación y dejar que todo el cuerpo suspendido en el aire a 7 pisos de altura por encima de la 8ª avenida. Madre mía, David. Quizá quisiera poner a prueba los límites de su cuerpo o quizá ponerse en peligro para liberarse de los malos sentimientos, administrarse su propia terapia de choque o quizá morir. Qué barbaridad. ¿No? Probar cuánto control tengo, cuánta fuerza tengo, se decía. Pensaba a todas horas en suicidarse y en robar serpientes de las tiendas de animales para dejarlas libres en el parque. Todo el rato hacía eso. ¿Qué? Te lo juro. Y en bañarse en lagos vestido y desnudo, que Qué luego eso bonito. estaría en su obra así. A veces iba en autobús a Nueva Jersey, es lo que te digo, se metía en los lagos completamente vestido. Esa era la única vez que se lavaba. Más tarde recordaría que tenía los vaqueros tan sucios que cuando se agachaba se veía reflejado en la tela. Madre mía, qué Ya, es guarro. que, madre mía, pero pobre, ¿no? Porque claro, Claro, nadie le pobrecillo. enseñó a cuidarse. Entonces, pues si nadie le cuidaba y nadie le enseñó a cuidarse, pues... Pobrecito. Tenía la sensación de que todo lo que veía, toda la arquitectura social, colegio, hogar, familia, se desmoronaba, se desintegraba, que aquel andamiaje se venía abajo. La situación llegó para David a un punto crítico alrededor de sus 17 años, cuando o bien le echaron o bien se escapó para siempre del apartamento de la cocina del diablo, de su madre. Dolores ya había echado a sus 2 hijos mayores después de una escalada de tensiones y de peleas y de una convivencia terrible. Ahora David también estaba solo por las calles, vivía como un vagabundo. Madre mía. Sí, se moría de hambre, llegó a estar tan demacrado y sucio que no conseguía encontrar clientes decentes y tenía que conformarse con tíos que le pegaban o le quitaban la pasta. Uf. Era otra vez un esqueleto andante. Ay. Se alimentaba tan mal que le sangraban las encías cada vez que se fumaba un cigarrillo. Uf. En Fire in the Belly, que me la quiero leer, que es la fantástica biografía de Bogdanovich que escribió Cynthia Carr, se cuenta que una vez terminó en un hospital solo con un dolor de muelas tan brutal que después de convencer a Dolores para que le prestara su tarjeta sanitaria, ella le dijo: métela por debajo de la puerta cuando hayas terminado. Uf. ¡Qué mala! Uf. Bien. Ella se iba de vacaciones a Barbados. En esa temporada nunca dormía lo suficiente, ¿no? A veces pasaba la noche en la azotea de un edificio, acurrucado encima de las rejillas de los conductos de la calefacción, y por la mañana aparecía cubierto de hollín con los ojos, la nariz y la boca llenos de un polvillo negro que lo asfixiaba. Era el mismo chico que unos meses antes había escrito en su diario que le daba pánico pasar la noche solo. Robaba ropa, robaba reptiles. Cada una con sus filias y Hombre, sus cosas. David, lo que él quiera. Sí, totalmente. Se alojaba en centros de reinserción social o con un grupo de travestis a la orilla del Hudson y se iba con ellos a albergues de caridad o cuchitriles de mala muerte. Bien. Bueno. Dormía en cuartos de calderas o en coches abandonados. A veces los hombres que le ofrecían dinero lo violaban o lo drogaban. Bien, en 1973 consigue por fin salir de las calles. Su hermana le ofrece una cama en su apartamento y poco a poco vuelve a tener una vida relativamente normal. Al menos tiene un apartamento, aunque no fue nada fácil encontrar un trabajo y pasta, ¿no? Claro.
En la introducción del libro Gambo en Nueva York, Tom Roffenbach, un amigo de David, recordaba que cuando se conocieron, David, que entonces ya era un artista famoso, no tenía cama y subsistía a base de café y cigarrillos. Dice Tom Roffenbach: hice todo lo posible por ayudarlo, pero David era esencialmente un solitario. Aunque conocía a mucha gente, preferiría relacionarse con los demás de uno en uno, y cada uno conocía a un David ligeramente distinto. Me parece muy interesante. Como tú. ¿Como yo? Que prefieres de uno en uno que tanta gente. Bueno, yo yo puedo estar con más de una persona. Sí, lo sé. Pero no, porque aquí... Pero es cierto que cuando quedo con una persona y viene con 8, me molesta. Claro, o sea, yo. No. Tú eso ya no lo haces. Conmigo al menos. No, hombre, porque quedamos con todos nuestros amigos. Entonces... Eso sí, pero eso es distinto. Yo ahí ya me mentalizo que voy a quedar con mucha gente. Ya. A mí es que me encanta el lío, el barullo. Gente, sí, gente, a ti te encanta. Jaleo. Yo le llamo a todo el mundo. Es acojonante. Por si acaso queda un alma en la ciudad que la que no he llamado. Sí. Si no te he llamado es que no eres mi amigo. Y si no eres mi amigo, ¿qué estás haciendo en la vida? Porque las veladas más divertidas pasan conmigo y con nosotras, ¿no? O si no te has llamado Isabel, plantéate si estás vivo. Efectivamente. Porque igual no. Efectivamente. Bien, a él le avergonzaba su vida en la calle, ¿no? Cuando ya era famoso, ¿no? Le preocupaba que la gente pudiera enterarse de que había sido chapero y lo juzgasen por eso. Pasó su veintena atormentado por la incapacidad de hablar, de expresar verbalmente lo que había vivido, las experiencias que había tenido. Y él decía, era imposible contárselo a nadie en una habitación llena de gente, en una fiesta, ¿no? Le dijo años más tarde a su amigo Keith Davis, en una conversación grabada. Tenía la sensación de llevar sobre los hombros experiencias que cuando me sentaba y observaba a la gente me daba cuenta de que no podía contársela porque no teníamos un marco de referencia similar, claro, nada en común. Claro. Y otra vez, en sus memorias, en Close to the Knives, dice, apenas abría la boca cuando estaba con gente, nunca había un tema de conversación común, fiestas o reuniones en las que pudiera revelar las cosas que había visto. Claro, él era un astronauta en el mundo. Bueno, cariño, es que imagínate, perdió la inocencia tan absolutamente pronto que tenía más vidas que un gato este señor. Es que ponte tú a hablar del estado del arte contemporáneo. Bueno, es que David Bogdanovich, ¿no? que es el artista callejero más estupendo de ese momento, ¿no? Sí, él quiere hablar de cobras, de una infancia horrible, ¿no? Sí. Aceptó su sexualidad en San Francisco a mediados de la década de 1970, cuando pasó una temporada fuera de Manhattan, ¿no? Allí vivió abiertamente por primera vez como un hombre gay y se sintió más feliz, más libre y más sano que nunca, ¿no? Al mismo tiempo era consciente de la hostilidad que despertaba, del odio que acechaba en todas partes a un hombre al que le gustaban los hombres y no se avergonzaba de ser como era. Mi homosexualidad, escribió en una biografía titulada Dateline, era la brecha que me separaba poco a poco de una sociedad enferma. Bueno. Este es el contexto en el que surgió Gambo, las cosas contra las que lucha. Bien, David es mi amigo. Wow, David, que te mando un beso. David empezó a hacer fotografías en el verano de 1979 con una cámara de 35 milímetros que le prestó un amigo, ¿no? Uh-huh. En una fotografía en blanco y negro aparece un hombre en la boca del metro de Times Square de la Séptima Avenida. Lleva una cazadora vaquera sin mangas, una camiseta blanca y una careta de papel con los rasgos del poeta francés Arthur Rimbaud. Una fotocopia del famoso retrato que se reproduce en la cubierta de la edición del libro Sus Iluminaciones, ¿no? Uh-huh. Que además, o sea, eso es una tira de fotografías que él va plasmando en diferentes escenas, en los diferentes sitios en los que ha vivido toda la mierda que vivió, ¿vale? Entonces, claro, o sea, que esto lo pongo aquí. Esta fotografía se hizo en 1979, cuando Nueva York pasaba por una de sus periódicas fases de decadencia, ¿no? Gambo, el retrato se encuentra en el sórdido epicentro de la ciudad, ¿no? En el Deuce, como se llamaba antiguamente a ese tramo de la calle 42, comprendido entre la Sexta y la Octava Avenida, justo donde 11 años antes detuvieron a Valery Solanas. Ahí se encuentran todos mis amigos. Toda la gente buena. Toda la gente buena. La calle ya era peligrosa entonces, pero en la década de 1970 Nueva York estaba al borde de la bancarrota y Times Square se había convertido en un violento foco de delincuencia plagado de, como hemos dicho antes, prostitutas, traficantes, atracadores y proxenetas. En esta fotografía
parece como en casa, con esa expresión impenetrable y la alcantarilla brillante a sus pies. En otras fotografías de la serie, titulada Arthur Rimbaud en Nueva York, se pincha heroína, va en el metro, se masturba en la cama, come en cafeterías, posa en un matadero, entre especies de animales muertos, y deambula sin rumbo por los muelles en ruinas del Hudson, donde lo vemos con los brazos abiertos delante de una pared en la que una pintada proclama: el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado. Toda la razón. Hombre, vamos, por favor. Es que ya está bien, que el váter de Duchamp lo había hecho la señora esta que te conté yo, ¿cómo se llamaba? Joder, que ya no me acuerdo. ¿Te lo conté yo eso? No, te lo conté yo. ¿No? ¿No? Era de una de las artistas del libro de... ¿Y yo no te lo conté? No, te lo conté yo, pero da igual, somos una, o sea que da igual. Ya, es que fuerte, creía que lo había dicho. Es la señora que se ponía tenedores en los pendientes de las orejas. Ah, bueno, madre mía, qué fuerte. Siempre me quiero apropiar de todo. No, pero que... Fue Lucía, ¿qué no te pasa parece? Concursanta. Mírala. Es ella siempre más rápida que un rayo. No, Lucía Casati fue la tuya y esta señora... No, pero claro, no. Era ella, esta señora que hacía estas intervenciones, que pillaba cosas de la calle. Perdón, sí, no, yo lo que... Claro, y de hecho decían que era suyo, que el orinal era suyo. No, es que qué morro tiene, pues de Marcel Duchamp a la mierda. Eso es. Al váter. Bueno... Da igual el tamaño de la multitud que lo rodea, Rimbaud siempre está solo, Lucía siempre es distinto de los demás. A veces busca sexo o quiere vender su cuerpo y merodea por los alrededores de la estación de autobuses de Port Authority, donde van los chaperos a exhibir su mercancía. A veces incluso tiene compañeros en la foto, ¿no? Como en una foto en la que está de noche con dos mendigos muy risueños cogidos de los hombros, ¿no? Yeah. Esté donde esté, la máscara lo distingue. Es un vagabundo o un voyeur que no quiere mostrar su verdadero rostro. Las imágenes de la serie Rimbaud se confunden a menudo con autorretratos, pero lo cierto es que Bogdanovich está detrás de la cámara y se sirve de distintos amigos y amantes para el papel del enmascarado. Okay. A pesar de todo, es una obra sumamente personal, aunque de una manera complicada. La figura de Rimbaud era una especie de suplente o representante al que David colocaba en espacios importantes para él, lugares en los que había estado o que seguían ejerciendo cierto poder sobre su vida. Bueno, antes de... él tiene un novio que luego fue su mejor amigo y un poco el padrino, que se llama Peter Huard, que es fotógrafo también y muy conocido, también amigo de Susan Sontag. Y cuando muere Peter Huard, David Bogdanovich le hace una serie de fotografías de su cadáver. Y entonces, esto en el libro de Susan Sontag, que también he cogido libros de la biografía de Susan Sontag lo critica que te cagas, porque dice que le parece horrible, truculento y terrorífico. Bueno, pues ¿sabes qué pasó? Sí. Sí, Annie Leibovitz, que fue su pareja, a la que machacó durante años y años, que la llamaba analfabeta en las reuniones con sus amigos, se reía de ella, la maltrataba psicológicamente a un nivelón impresionante. Esto es mi cosecha porque he leído sobre su relación y era impresionante, la trataba fatal. Bueno, pues ¿qué pasó cuando se murió Susan Sontag? Cuando ya eran más familia que pareja y Annie Leibovitz ya se había comprado a 2 hijas, por estación subrogada, iba a decir, por gestación subrogada, pues Annie Leibovitz coge y ella, Susan Sontag, que había tenido un cáncer impresionante, ¿no? horrible, con unas metástasis horribles y se había hecho la quimio y un montón de tratamientos, está súper hinchada cuando se muere y fatal, y Annie Leibovitz va y la fotografía allí muerta, como hizo Bogdanovich con Peter Huard, y lo publica. Yo creo que esto es la venganza de Annie Leibovitz. Bueno, vamos, clarísimamente. O sea, madre mía. Además, yo lo que recuerdo son las fotos de toda la enfermedad de ella, ¿no? Y rapada y tal, y con los sueros, que ya impactan mucho, pero ya muerta me parece. O sea, Annie Leibovitz... voy a hacer yo, la última palabra... La tengo yo. La tengo yo. Bueno, él es un artista que sobre todo está en los muelles, donde había happenings artísticos, había performance sin parar, ahí está pues eso, en Angoldin, Basquiat, todos estos. Allí te podías encontrar de todo, desde exposiciones hasta chaperos follando en al lado. Había muchos artistas que iban a hacer allí grafitis, pintadas, él pintaba mucho también en los muelles y su obra absorbía muchísimo, ¿no? de ese lugar de los muelles del Hudson y de donde había crecido, se había prostituido, drogado, etcétera, 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 ¿no? Luego él coge el SIDA
se hace un activista impresionante, pero vamos, a un nivelón impresionante, y que además los vídeos son súper fuertes porque es como, me estoy muriendo, nadie está haciendo nada, esta enfermedad está súper estigmatizada, hay una homofobia acojonante. Hizo muchísimo por la visibilización de la enfermedad y de todo. Y bueno, sabiendo que se iba a morir, hay unos vídeos impresionantes antes de que pase esto que te da un yuyu que dices tú, joder, pobre. ¿Sabes que me acabo de acordar que decía, ¿de dónde le he visto yo a este señor hablando sobre esto? Y me acabo de acordar que en el documental de Noah Golding sobre el que vimos en Nueva York. El que vimos en Nueva York, sobre la ¿cómo se llama? La belleza y el dolor. Sale como, para ella es el activista que toma, ¿no?, la idea del SIDA como y esta enfermedad que es totalmente silenciada en ese momento por todos los medios de comunicación, y ella lo pone en el documental para hablar como la plaga del fentanilo es un poco lo mismo. Y salen vídeos de él llamando a la gente para... Sí, es que justo. ¿Verdad? Además era un guapo, tía. Guapísimo. Era una cosa claro. De alucine. Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues nada, Wojnarowicz contrajo el SIDA, fue un activista imparable contra el estigma y luchó por la causa hasta su muerte el 22 de julio de 1992. Nos queda su obra, sus memorias y mirar en internet todo lo que todo lo que habló sobre este tema, conferencias, charlas, de todo. Todo lo suyo, me parecen, vamos, todos los libros que has dicho tienen una pinta espectacular. Hija, me lo he currado, claro que sí. Que lo sé. Hombre, por supuesto, que por sí, supuesto. Eva López, a los mandos de esta nave feminista en Goodit. Por favor, venid a grabar vuestros podcasts aquí al mejor estudio de Madrid. Lucía, te toca. No he puesto música porque, claro, ya puse música con los nazis una vez y ya te descojonaste viva porque, claro, es que yo no entiendo nada. Y entonces iba a poner, ¿qué iba a poner yo aquí? Pues no, voy a poner del Mago de Oz, por ejemplo, a cantar. No, pues no te voy a poner esos Over the Rainbow, pues no, porque es todo terrorífico. Vale. Pues yo creo, fíjate, que podríamos titular a este podcast diciendo esto que has contado tú, hilos de sangre, ¿no? Porque hay algo que une tu tema con lo que vengo yo a contar, que es precisamente este hilo de sangre que lo une todo, ¿no? Como la gente ¿no?, era portadora del virus y eso implicaba la muerte en los años 80 y 90. Y yo hoy vengo a hablar de la sangre. Hoy vengo a hablar de la historia de la sangre. La sangre es la vida. Eso te iba a decir. La sangre es la vida y yo nací para besarte. Eso es. Lucía, pues, de verdad. Es que... Quiero un morreo ya. Ahora te conseguimos uno. Ya está bien, ¿eh? Saliendo del estudio te conseguimos ya uno. Está bien. Estoy hasta las narices ya. De no morrear. No es verdad. Dame 5 minutos y te conseguimos a alguien. No estoy hasta las narices, pero llevo 2 meses tranquilita. Bueno, a ver, venga. Tranquilita. Pues yo vengo a hablar de un elemento mágico, ¿no?, un órgano que está en todas partes y también algo que es místico y misterioso desde el origen de los tiempos, ¿no? La sangre. Yo también me lo he currado y me baso en el libro de Mar Gómez González. La sangre es un órgano. Claro, es un órgano líquido que tenemos por todo el cuerpo. Fíjate, hoy no me voy a casa sin saber algo nuevo, ¿no? Fíjate lo que es de forma semanal. Fíjate, es que hasta aprendo yo. Bueno, a ver. Es un órgano, mira, eso es muy fuerte. Es un órgano, la sangre, un órgano líquido. ¿Y la luna no es un planeta? No. Es que últimamente no se venía el Premio Nacional a la divulgación cultural, francamente, a la educación. Pues este libro de Mar Gómez González cuenta muchas cosas y luego hay otro que está súper bien de una periodista que se llama Rose George, que está en inglés, que se llama 9 Pints, ¿no? La pinta, ¿no? Pues 9 pintas, que es lo que se supone que es la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, ¿no? 9 pintas. 9 pintas, que no sé, será pues 4,5 litros o algo así. Joder. De sangre, sí. Entonces, la vida de la carne está en la sangre. Eso parece que lo haya dicho Drácula, pero es una verdad biológica, ¿no? Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Me siento un poco como la vida es así. La vida es así. Es necesario para que nuestro corazón lata y nuestro cerebro funcione, ¿no? Los glóbulos blancos nos defienden de la invasión de patógenos letales. Las plaquetas y las proteínas del plasma forman coágulos que hacen que no nos muramos de hemorragias.
La sangre se renueva constantemente gracias a las células madre que están en nuestra médula ósea y los glóbulos rojos se renuevan cada pocos meses. Y las plaquetas y los glóbulos blancos cada pocos días. Joder. O sea, todo el día están haciendo glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Muy fuerte. Mía. Dado que las células madre de la médula ósea generan todo tipo de células sanguíneas, es de donde salen, al ser trasplantadas, pues pueden devolver la vida a un moribundo. O sea, la sangre es la vida. Y fíjate, Frankenstein, todo está aquí Drácula, hilado. Frankenstein, todo. Está todo hilado, Lucía de Ligmaer, ¿eh? Todo Muy es así, fuerte. todo es así. Rose George, en este libro Nine Pines, cuenta no solo la biología de la sangre, sino también la tradición que la rodea e incluso sus conexiones con los orígenes de la Tierra y de la vida misma, ¿no? Ella dice, algo muy bonito, dice, el hierro de nuestra sangre proviene de la muerte de las supernovas, como todo el hierro de nuestro planeta. Fíjate, la muerte de las supernovas, ¿qué cojones es eso? No lo Las sé. supernovas, las estrellas estas enormes, como el Sol es una supernova, creo. Bueno, es una... Cuidado, o sea, aquí porque ya, nos- bueno, nos- la Tierra es redonda, La Tierra es redonda. y las supernovas existen. Claro. Pero bueno, en la antigüedad la sangre era algo oculto, visible solo al fluir de una herida o durante el parto, el aborto espontáneo o la menstruación, ¿no? Por lo que se convirtió en un símbolo tanto de vida como de muerte. Claro. La figura de la gorgona medusa es el ejemplo perfecto, ¿no? Además del famoso pelo de serpientes, se decía que Medusa tenía 2 tipos de sangre circulando por sus venas. En el lado izquierdo, su sangre era letal. En el derecho era la que daba la vida, ¿no? Entonces, controlar la sangre en la mitología griega era dominar la mortalidad, ¿no? Por lo cual no nos sorprende que la sangre ocupe un lugar destacado en muchas tradiciones religiosas. Que aunque nuestra comprensión de sus funciones es ahora mismo, ¿no?, por la ciencia pues más sofisticada que nunca, seguimos cautivados por la mística de la sangre, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, la puerta que separa la medicina del mito está entreabierta y la sangre circula alegremente por medio de esta puerta. Entonces, la regla como tabú. Nos lo habéis pedido mucho que hablemos de esto. Pues mira, leyendo estos libros te das cuenta de que las costumbres que denigran a las mujeres durante la regla son comunes, ya lo sabemos, ¿no? Pero incluso la propia... Que esto yo, como dicen los cursis, me ha volado la cabeza. Ay, por favor, no puedo con esa expresión. La palabra tabú deriva de la regla. Anda, no me digas. Sí. George señala que se cree que la palabra tabú deriva de 2 palabras polinesias, tapúa, que significa menstruación, y tabú, que significa aparte. Madre mía. O sea, Fíjate. te apartaban durante la regla. No, Eras tabú. ¿Y es un tema tabú? Claro. Pues mira, yo ahora tengo la regla. Mira tú. Me Mira duele. tú. Pues viva España. Lo ha dicho ella. Esta vez lo ha dicho ella. Hija. Pues no hace mucho, ¿no? En el mundo occidental, digamos, se creía que la maldición de la regla podía hacer que las mujeres echaran a perder la carne si entraban en contacto con ellas, si tocaban los alimentos, pero, y muchas otras, ¿no? Que se te corte la mayonesa, todas estas cosas de Sí. las abuelas. Pero la sangre menstrual no siempre se considera dañina, que esto es muy interesante. Y la segregación menstrual, esto de apartarte, rollo Sí. tabú, en su forma más benévola, también genera comunidades. Cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, las mujeres Kalasha, que menstruan, se retiran a una prestigiosa estructura llamada Bashali, donde las mujeres pasan el rato, se divierten y duermen entrelazadas. Muy bien. Yo creo que eso es otra cosa. Yo creo que querida también. George. Pero bueno, hermandad de sangre, cariño, que te digo. Todas juntas. Sí, yo Ahí. ya, iba a decir nada. Lo de los tampones, ¿te acuerdas que lo dije en un deforme? No. Las lesbianas novias se intercambiaban el tampón. Eso, pero eso. Es una guarrada. Es una Qué cochinada. una butat. Una butat Había de que ir a una Isabel. cochinada. Mira, Eva ha levantado un momento la cabeza para escuchar la butat porque ha dicho, ahí va, Ahí va. ya llega, ya llega. En esta interpretación del aislamiento menstrual, la mujer es apreciada por su sangre porque significa fertilidad y poder. Hombre, por supuesto, y lo que he dicho yo es una broma, ¿eh? Que habrá Hombre, pesadas. claro, Ay, ahora ay, no, lesbofobia, no sé qué, no, anda. no. En Wogeo, una isla frente a la costa norte de Papúa Nueva Guinea, la sangre menstrual se considera letal y purificadora y los hombres, flipa, emulan la menstruación cortándose el pene con pinzas de cangrejo. Pero son idiotas, ¿o qué pasa? Es que nos quieren imitar ya hasta en eso. Porque, claro, porque creen que hay en la divinidad Claro. del poder menstrual. Sí. En la antigua Roma, la sangre menstrual no era solo una maldición.
Un filósofo, Plinio el Viejo, escribió en su Historia Natural, ¿Quién? Plinio el Viejo, que cuando las mujeres tenían la regla podían impedir la germinación de las semillas, marchitar las plantas y hacer que los frutos cayeran de los árboles. La verdad que me encanta que los hombres nos cuenten la regla. Plinio el Viejo, tienes un coño, cariño, de aquí a Estepona, porque ya te digo yo que no, o sea... Bueno, eran los que escribían, hija. Ya Se lo habría sé, pero contado el su viejo, hermana. Tú me dirás que vas a saber tú. Y sobre todo para denigrarla y decir mentiras. Él hacía bulo menstrual. Y bullying menstrual. Bulo menstrual. Bullying menstrual. Pero su poder destructivo tenía sus usos. Una mujer menstruando podía matar un enjambre de abejas o protegerse del granizo y los rayos. Un poco Patrulla X. Y de Stranger Things, somos 11 todas. Todas 11. Sí, yo hoy he matado... yo hoy viniendo aquí, había en un árbol 3 abejas y yo con mi coño sangriento he hecho ¡fiu! Y he matado a 3 ruiseñores que había allí, abejas, y un gorrión, 2 ardillas y a 2 fachas que había en la calle Alberto Aguilera. Ya que te pones... La verdad que me pongo, ¿no? Ruiseñores, fachas, abejas y de todo. Yo con mi sangre hago magia. Hago lo que quiero. Hago lo que me da la gana. Tú prueba mi sangre que verás, letal. Letal. Las esposas de los agricultores, decía este señor, incluso podían ofrecer una especie de pesticida. Fíjate. Con su sangre menstrual. Si una mujer se desnuda mientras está menstruando y camina por un campo de trigo, las orugas, los gusanos, los escarabajos y otras alimañas caerán de las espigas de maíz. Bueno, pues nada, exactamente. Luego yo he girado en Vallehermoso, ¿no? Para ir hacia mi casa y había 3 orugas que me las he cargado en un minuto. Yo creo que si esto lo pones en un podcast estos de naturopatía, hay gente que se lo traga. Hombre, todavía. claro que se lo traga, si la gente es lo peor. Luego, en el Islam, a las mujeres menstruando se les prohíbe recitar ciertas oraciones y deben abstenerse de tener relaciones sexuales vaginales. En el judaísmo, la menstruación también puede ser causa de impureza ritual, al igual que el parto. Según el rabino y teólogo Shai Held, el parto ocurre en los límites entre la vida y la muerte y hasta cierto punto los altera. Una nueva vida llega al mundo, pero la sangre, considerada la cuna de la vida, Hombre, ya. se pierde en el proceso. Devora, creo que es esto. Muy gótico, muy victoriano, muy para muy esto. La sangre, ¿no? La sangre. La sangre, Lucía, qué fuerte. Total, esto es total. Tanto, lo puedes dejar de fondo, Eva, tú lo que tú quieras, porque creo que queda bonito, ¿no? Sí, queda muy bonito. Tanto los judíos como los musulmanes practicantes siguen leyes de alimentación que prohíben el consumo de sangre, ¿no? Tanto la carne kosher como la halal deben desangrarse. Y la carne kosher, además, se sala para eliminar cualquier residuo de la sustancia. O sea, son maneras de eliminar la sangre. Una pequeña mancha de sangre en un huevo, por ejemplo, lo vuelve incomestible. Si bien los creyentes aceptan estas prohibiciones a día de hoy como rituales divinos para demostrar pues, tu devoción, algunos eruditos especulan, y esto se ha dicho mucho, que esto se desarrolló en la antigüedad como medida sanitaria, ¿no? Para prevenir el deterioro de la carne, que se acelera pues, cuando hay sangre, hay más oxidación y más bacterias, ¿no? A día de hoy, y esto no lo sabe todo el mundo, A ver. toda la carne animal se desangra antes de ser comida. O sea, tú en un matadero la pieza se desangra con técnicas más nuevas. No solo la kosher y la halal. A que la gente que le dice que le gusta el filete poco hecho para que se le vea con sangre, lo que ven es una proteína de color rojo que se llama mioglobina, pero no es sangre. Fíjate. Ala, para los locos esos de la carne sangrante, del sañón, ¿no? Que es de los franceses. Sañón. Que almacena oxígeno en los músculos y se ilumina al exponerse al aire, pero no es sangre. O sea, No los es que sangre. creéis que estáis comiendo más hierro porque estás comiendo proteína, pero no sangre. Fíjate. Durante milenios, el cuerpo humano se entendió como un recipiente para un cuarteto de líquidos, ¿no? Que eran se llamaban los 4 humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la flema blanca y la sangre roja. Claro. Entonces, cada uno correspondía a uno de los 4 elementos clásicos: fuego, tierra, agua y aire, de los que se creía que estaba hecho todo el cosmos, ¿no? De estos 4 elementos. En el siglo II, se creía que la sangre se formaba en el hígado a partir de los alimentos y bebidas que se transportaban desde el tracto digestivo, ¿no? Esta sangre natural entraba en las venas, esto es lo que se pensaba, y se distribuía en un flujo, ¿no? a todas las partes del cuerpo. Se creía que la sangre era constantemente consumida por los tejidos y luego que se reponía pues, con cada comida.
Entonces, el corazón era la fuente de calor, ¿no? Se pensaba que la sangre del lado izquierdo del corazón procedía directamente del lado derecho a través de los poros del tabique o a través de filtraciones de los pulmones, ¿no? Entonces, la sangre de las venas era vital y su propósito era llevar el spiritus vitalis a la carne. Muy bien. Entonces, se pensaba que para estar equilibrada, para estar saludable, en vez de dejar de tomar gluten y comer más proteína, como dicen ahora la gente tonta, el equilibrio era entre los 4 humores, ¿no? El peligro surgía si uno predominaba, por eso había que vaciarse periódicamente. Joder. En general, el cuerpo se ocupa de ello de manera natural. La bilis negra, la bilis amarilla y la flema se expulsaban a través de las heces, el sudor, las lágrimas, la secreción, pues los mocos, esas cosas, Sí. ¿no? Pero, salvo la menstruación, el cuerpo no tenía una manera de deshacerse de la sangre. O sea, entonces, por eso, desde la antigüedad hasta bien entrada la era moderna, que esto es bastante fuerte, la sangría, ¿no? O sea, la Sí. gente se desangraba, ¿no? A través de piedras afiladas, dientes de pescado o sanguijuelas, ¿no? Te hacían Ya, las eso es lo que te iba a sangrías. decir. Eso se lo harían más los tíos, claro. Bueno, cada vez que tiene una fiebre, vamos a Sa- sangrar a las esta persona, sanguijuelas, sí. ¿no? Entonces, las sanguijuelas, que claro, ¿qué pasa? Que cuando funcionaban, se cree a día de hoy que era pues porque a la gente que le funcionaba era porque tenía mucho hierro en sangre, Claro. entonces, o efecto placebo, que tú pensabas pues que desangrándote estabas mejor. En la época premoderna, la sangre no solo era un objetivo del tratamiento, sino también una fuente de medicina. Y entonces ahí viene lo guapo. Richard Sack, en su libro Mummies, Cannibals y Vampires, rastrea la creencia en los poderes curativos de la sangre hasta la antigua Roma, ¿no? Entonces, Plinio el Viejo, otra vez, que el tío era experto en sangre, Fíjate. recrea una escena en el Coliseo, ¿no? Sí, Y dice: señora. el hombre, tendido en una postura extraña junto al luchador herido, tiene el rostro pegado a un amplio desgarro de la garganta del gladiador. Está bebiendo sangre fresca de la herida. ¿Por qué? Sufre epilepsia y está recurriendo a un remedio ampliamente conocido para su misteriosa dolencia. Los combates de gladiadores que en el siglo IV se dejan de estar de moda, pero con el reinado de Constantino, el primer emperador cristiano, el consumo de sangre humana continuó y el suministro pasó a provenir de los criminales que eran ejecutados. Joder, madre mía. La Dios gente mío. bebía sangre de los ejecutados. Los enfermos la ingerían fresca y caliente, segundos después de una decapitación. Qué fuerte, como en Bruselas el vino caliente. Me has asustado. Calla, como en Bruselas, que nos hemos pasado el fin de semana el vino bebiendo, caliente. Yo he bebiendo el sangre vino recién. El vino caliente de los puestecitos de Navidad. ¿No? Pues lo mismo. Pues en las crónicas medievales cuentan esto. En 1483, el rey Luis el XI, ¿no? ¿Cómo se llama Luis? Luis el noveno, ¿Luis quién? décimo, onceavo. Luis el Grande. Luis el onceavo de Francia, un fanático religioso paranoico, habría ingerido comidas de sangre, o sea, alimentos, o sea, sangre directamente, no morcilla, no sangre, de niños sanos, en un vano intento de frenar su muerte inminente por lepra. Cariño, como son los pijos, de verdad. ¿Eh? Es que los pijos siempre tienen sus extravagancias, ¿no? Esta cosa de desangrar niños. Es que los pijos de cada época, ¿no? Cleopatra con la leche de burra, con la sangre de los Con su niños sangre, ¿eh? pequeños. Es Sí, una sí. cosa que harán los pijos de ahora. Pues, Una cosa que, o sea, que no podemos ni saber. pues inyectarse plasma y esas cosas, ¿no? Rollo Kardashian. ¿Tú crees? Seguro. ¡Qué asco! Sí. Es asqueroso. El Papa Inocencio VIII, cuando agonizaba, La verdad es que la gente que me sabe... Pilicio, Plencio. Plenio, Inocencio, Sí. pues le daban sangre de chicos jóvenes por parte del médico con la esperanza de canalizar algo de su energía juvenil. Hombre, ese pero que era un guarro y un pederasta. ¡Inocencio! Inocencio tenía nombre Inocencio. de bueno y era un hijo de Era puta. más malo que la quina. Hombre, por favor. Los alquimistas explicaban los beneficios de la sangre en términos de los elementos clásicos, ¿no? O sea, para los alquimistas la sangre tiene aire, que una vez destilado el aire, pues podía tratar la epilepsia y las migrañas, agua, un tónico para los trastornos cardíacos y neurológicos. Tenía yo una receta de cómo hacer agua de la sangre, pero Bueno, da mira. igual, he decidido Sí, qué pasó. Sí.
Y el más potente de todos, el fuego, capaz de reanimar a una persona a la hora de la muerte. También pensaban que la sangre era un afrodisíaco, un poco como Drácula, ¿no? Sí. Y los alquimistas preparaban extractos de esa sangre, prometiendo a los pacientes que vuelve lujuriosa la vejez y permite continuar en ese estado largo tiempo. Fíjate. La sangre, el Viagra del siglo XIV. Toma ya. ¿Cómo te quedas? Pues nada, ya te digo, los pijos, que es que no se Es que inventan no cosas raras, no sabe se qué aburren. hacer. La condesa sangrienta, que Claro, hemos hablado de hija, ella, sí. se bañaba en sangre. Bueno, Yo estaba hablé de leyendo. ella, ¿no? Yo creo, no lo sé. Sí, hija, creo hablé que yo de ella. Sí, yo creo que hablaste Claro. tú de la condesa Erzsébet Báthory o algo así. Sí. Para entonces, el estudio de la sangre había empezado a adquirir una base científica, ¿no? En 1628, el paradigma de Galeno, que sostenía que la sangre se producía a partir de los alimentos, como he dicho antes, fue desmantelado con la publicación del médico William Harvey, que tenía la intuición de que la sangre en realidad circulaba de manera interna, sin ninguna salida, desde el lado izquierdo del corazón a través de las arterias y regresaba al lado derecho a través de las venas. Y se cita como esto de 1628 se considera el mayor descubrimiento individual en la historia de la medicina. Anda. O sea, no ha habido nada comparado con saber que la sangre está en un circuito cerrado. Pues porque ha poco se cambiado- habla de esto, ¿eh? Poco se habla, yo creo. Hombre, claro que sí. Sí, porque claro, es que esto, como ahora voy a contar, cambia todo, cambia la historia de la medicina. Porque esto es gracioso, cómo llegó a darse cuenta de esto, ¿no? Pues, a través de la observación empírica y la inducción, ¿no? Harvey extrajo la sangre de ovejas y cerdos y descubrió que el volumen de sangre que contenían era muy superior al volumen de los alimentos que habían ingerido. Claro, entonces dice, tú no puede ser que tengas, no sé, 8 pintas de sangre en el cuerpo, una oveja, y se ha comido hoy pues pasto, Sí. poco pasto, lo que sea. Sí. Entonces concluyó que la sangre no se consumía ni se absorbía, ¿no? Sino que debía circular de manera continua. Se producía, Sí. claro. En una demostración pública abrió en canal una serpiente viva para mostrar cómo funcionaba esa circulación. Cuando se comprimía la vena que iba a su corazón, el corazón disminuía de tamaño. Después, al abrirlo, sus cavidades no contenían sangre. Entonces, mediante torniquetes, Harvey demostró además cómo las venas se hinchaban y probó que la sangre en ellas solo podía moverse en una dirección, que es hacia el corazón. Con ese conocimiento, los médicos empezaron a considerar las transfusiones de sangre, que hasta entonces, Muy claro, bien. nada. En el 1666, en la Royal Society en Londres, Richard Lower presentó el primer informe científico sobre una transfusión. Había transferido sangre entre 2 perros utilizando la pluma de una oca Anda. para conectar una arteria del cuello de uno con la vena Ay. yugular del otro. Me ha dado Vale. una dentera que me muero. Yo creo que estoy muy contenta de vivir en el siglo XXI. Yo Cuando he también. estado leyendo esto, te Yo lo también. digo, porque, hija... Un año después, médicos franceses introdujeron sangre de un ternero en la vena de un joven. Pues mira, Al considerar el procedimiento seguro, repitieron el experimento. Y a medida que la sangre entraba en el cuerpo del hombre, su pulso se aceleró, comenzó a sudar por la frente y se quejó de un dolor intenso en la espalda. Estos síntomas sugieren que su organismo, tras haber desarrollado anticuerpos contra la sangre del ternero después de la primera inyección, ahora la estaba rechazando. Pero los médicos dijeron, hay que seguir experimentando. vamos a meterle sangre Otra transfusión. Venga. Y el hombre se murió. Claro, es que también te digo que ya que te pones, bueno, pues nada, Vaya, vas ya hasta el final, estás- pero claro, estás ya ahí, prueba y error, pues chica, ¿no? ¿Sabes? experimentando. Que, pues eso. ¿Qué pasó? Después de esto, pues la Royal Society, pues el Parlamento francés y la Iglesia Católica, pues dijeron, se acaban las transfusiones a personas. Con la No. iglesia hemos topado, cariño. Claro. Entonces, durante 150 años, esto estuvo prohibido dentro de la medicina ortodoxa, lo cual no quiere decir que algún curandero pudiera hacer Hombre. sus cositas. No se convirtió en un tratamiento viable hasta el año 1900, o sea, pasaron 300 años casi entre una cosa y otra, cuando un médico de la Universidad de Viena dio el primer paso hasta que descubrió pues, los grupos sanguíneos, ¿no? Analizó el suero y, bueno, entre una cosa y otra dedujo que debían existir diferentes tipos de sangre porque coagulaban de manera distinta y los clasificó en función de esas aglutinaciones que conocemos como los grupos sanguíneos, ¿no? Y a partir de ahí se pudieron hacer lo que son ahora las transfusiones seguras, desde ese momento. La sangre se pudo administrar y pudo pues, revivir a pacientes, ¿no? Entonces, por primera vez desde los tiempos de los alquimistas, la sangre se vuelve a convertir en un medicamento. Fíjate, Qué fuerte. muy bien. Algunos de los experimentos más llamativos y controvertidos, ya estamos hablando del siglo XX y XXI,
Porque, bueno, luego podemos decir pues, que en la Primera Guerra Mundial es la primera vez donde hay transfusiones para los soldados, se populariza lo de las transfusiones, etc. Pero ahora volvemos al momento que hemos dicho antes de los pijos que consumen sangre como elixir de la juventud, pues ahora estamos volviendo un poco a este tema. Porque la sangre, para mucha gente, cree que es el elixir de la juventud. En la parabiosis, ¿no? que es al juntar dos animales como si fueran gemelos siameses, los científicos han podido observar los efectos de cuando dos animales comparten sangre, ¿no? A través de investigadores de las células madre en Harvard, se estudiaron cómo en la parabiosis, esto en 2 ratones, hacía que la sangre del ratón joven, cuando circula por el cuerpo de uno viejo, pues puede revertir el deterioro. Joder. Uf, madre mía, qué peligro esto. Y las Kardashian otra vez, verás. Y rejuvenecer el cerebro. Madre mía, de verdad. Y estos resultados han sido confirmados por algunos investigadores externos y dicen que no se han reproducido en humanos. Yo no me lo creo. Yo creo que Keith Richards, que dice que se hace transfusiones de sangre y que se limpia la sangre cada año y medio o 2. Que ya te digo yo que las Kardashian, la madre les está chupando la sangre a las niñas. Y yo creo que Isabel Preisler también. Isabel Preisler a Tamara, que le dice, Tamara, vamos a hacer la transfusión. Y le hace la transfusión de la niña. Es un poco la sustancia. Hombre, es que totalmente estaba pensando yo eso. ¿Verdad? Hombre, totalmente, la sustancia. Qué película tan divertidísima. Sí, bueno, por favor. Varias empresas anuncian ya esta cosa de revertir el envejecimiento mediante transfusiones de sangre joven. Y este libro de George presenta una de ellas, que es una empresa que se llama Ambrosia. Ahora. Hombre, claro, Ambrosia. La muerte os sienta también. El alimento de los dioses, que tiene clínicas en California. Hombre, por supuesto. Y su fundador, que ha trabajado en Boston, pero ha firmado un acuerdo para no ejercer en Massachusetts, no le dejan. Vaya, ¿vale? Pero bueno, que lo que hace es jugar con esta idea de te transfiero sangre de joven y vamos viendo, porque y parece ser que cuidado con estas cosas. No, es que yo creo que esto ya va a ser, cosas. Verás tú. Porque en el mercado negro ahí debe haber de todo, tío. Vamos. En Japón, que esto, claro, es que esta gente es muy fuerte. A mí es que como no me dejaban fumar en la calle, los detesto. Pues en Japón... No es verdad. Me lo pasé tan bien. Son gente muy fuerte. Bueno, no conozco a nadie japonés. Yo tampoco. Pues yo conozco de mi época que vivía afuera, pero ya hace mucho que no hablo con ellos. Con mi amiga Eri, le mando un beso si alguna vez Eri... que no hablo con él. Sí, es verdad. Fui testigo en su boda, tía. Fíjate. De mi amiga Eri Tsukuda. Si nos escuchas... Pues ahí habría muchísimos No tiene redes japoneses. sociales, hija, que no puedo contactar ahí contigo. Habría muchísimos japoneses. Había muchos japoneses. Pues mira, sí. le he preguntado de la Claro, no había pasado esto. Pues, bueno, tienes razón. Los grupos sanguíneos sustentan hoy una filosofía pseudocientífica de los tipos de personalidad. Que esto... Un poco rollo signos del zodíaco. Un poco el eneagrama que te conté. Exactamente. Sí. Los del tipo A son considerados perfeccionistas, amables, calmados, incluso en una emergencia y conductores seguros. Los B son excéntricos y egoístas, pero alegres. Los O son a la vez enérgicos o son los 0. ¿Cero? Es 0, ¿no? ¿Es 0? No, el grupo 0. Los O. Los O, dije, ¿qué? ¿Y yo qué? O sea, además he pensado en O de Cologne. O sea, yo he pensado en EAU. No en O. Soy una inculta. No, total. pero que yo dije que la luna era un planeta, cariño. Tú estás leyendo, se te ha ido la cabeza. ¿Los 0? No estás, la sangre ya te está llegando. Donante universal es cabeza. 0, ¿no? O sea, Sí. 0. ¿Tú sabes de qué tipo eres? Yo no. Yo tampoco. Le voy a escribir a mi madre mientras lo dices. A ver. Vale, bueno, hija. No, que te no, pero que sí. Luego revelaremos nuestro grupo. Es que, claro, no, hija, no, pero que, a ver, sigue, perdón. Son a la vez enérgicos y cautos, mientras que los A, B, obviamente son complicados. Obviamente. Claro. Obviamente. Los empleadores toman decisiones de contratación basándose en el grupo sanguíneo y los jóvenes deciden con quién salir siguiendo el mismo criterio. Pero esto es en Japón ahora. En Japón. Están locos, tía. Mira, no, esto no parece, no es racismo, ¿eh? Es que son gente curiosa, sí. Gente curiosa. En 2011... Esto es horroroso. Lucía, arréglalo. Y yo también. Pero es que voy a contar... No, o sea, esto de la sangre de japoneses, me perdonáis, esto no está bien. O sea, esto no está bien lo que estás diciendo.
Que no O sea, no, que salen con la gente viendo Bueno, esto. No, por si eso lo digo hacen, que por eso te digo que eso no nos parece bien de Japón. yo estoy contando la realidad. Pero por Como eso, diría- pero que eso como no es diría lo que nos gusta. No me parece Ana bien. Rosa Quintana. Claro, Le a estoy mí, no me, contando a lo mí que me pasa. parece eso muy mal. A mí, yo solo Tú narro. imagínate que eres tipo B y Escorpio. Para salir contigo tu puta madre, ¿sabes? Tú imagínate. Pseudociencia. O sea, es que me parece tremendo. Nosotras solo a favor de las transfusiones. Hombre, pero vamos a ver. Ya está bien. Entonces, en 2011, Sí. cuando un ministro del gobierno dimitió tras ofender a los supervivientes del desastre de Fukushima, puso su grupo sanguíneo como excusa. Un ministro del gobierno. Qué fuerte. Y dijo, mi sangre es del tipo B. Lo que significa que puedo ser irritable e impulsivo. Mira, cariño. Mira, de verdad, es que la gente ya no sabe qué inventarse para Mira, justificarse. Yo es que soy Piscis, mira, cariño. No. Tú eres un cabrón. No, Piscis está bien. No, yo te voy a decir una cosa. Lo que te voy a decir, a mí, que siempre me atraen en los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, que siempre salgo con Aries, Leo y Sagitario, siempre. Tengo que decir que yo no me acerco a un Aries nunca más en toda mi vida. Yo solo salgo con Tauro. ¡Yo soy Tauro! Una y otra vez, ¿ves? Claro. No, pero pero un momento, te voy a decir una cosa. Aries, es que me han tocado 2 este año. O sea, malísimas personas. Pues nada, tú tienes que hablar con el señor de Fukushima. Ahora se me van a abalanzar todas las Aries. Todas las Aries. Es que no, Todos los hombres Aries. Un beso a las Aries. Y alguno Pero bueno no habrá. voy a salir con nadie de Aries más. Nadie más. Yo solo salgo con Sagitarios buenos y con Leos buenos. Pero Sagitarios malos también son muy malos. Y luego Escorpio, cuidado. Y Capricornio, salí con un Capricornio muy simpático, la verdad que tengo que decirte. Claro, Y es que Acuarios somos muy geniales. raros también. Ah, no, pero el Acuario muy bueno también tuve yo. De aire. ¿Has tenido tú de salir? Lucía, por favor, este comentario me parece tan machista. Pues ya sabes que No. muchísimos, hija. Pero no lo digo como algo malo, sino como algo divertido. ¿Has salido con los 12 signos tú? No, nunca he salido con Cáncer, ¿no? Con gente de verano. No, Cáncer no he salido, ni con Piscis, ni Géminis. Igual ascendentes sí, pero así de sol no. ¿Y qué más? Dime más. A mí lo peor que me ha salido jamás, siempre Acuario. Mi Acuario era muy bueno. Pues comparamos notas luego. Yo soy ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Yo no sé. Pero odio tener la Luna en Escorpio. Pero los Escorpios son buenos. Bueno, sí mira, son... hija, Ah, no, lo pero... que no podemos hacer es estar aquí metiéndonos con los con Japón. japoneses por los tipos de tal, pero los horóscopos sí, ¿no? Pues perdón, eso también es muy oriental, no solo occidental. Ahí muy bien. Muy Japón bien. y todo Asia. Y todos los demás. Bueno, pues nada, para ir acabando. El progreso ha ido tan rápido en la ciencia, que las etapas anteriores, como contabas tú, a comienzos de los años 80, ¿no? Con la plaga del SIDA, que pueden parecer antiguas, ¿no? En el año 85, 2 años después del descubrimiento del VIH, se desarrollaron pruebas para detectar a los donantes de sangre y eliminar la sangre que tuviera el virus, ¿no? Claro. De los bancos de transfusión, porque había mucha gente que se contagió a través de bancos de sangre. Claro. Estas pruebas que salvaron tantas vidas y otras similares para la hepatitis B y C son hoy rutinarias. Cada vez que vamos, ¿no? Que vamos a a hacernos, pues a donar sangre o a lo que sea, te hacen cualquiera de estas pruebas de manera totalmente rutinaria y eso tiene pues 20 años de vida, o sea, como también pues todo el tema del ADN, todo esto que está en la sangre. Total. La vida está en la sangre. La vida está en la Al final Drácula tenía razón. Drácula tenía razón. Antes de un momento, ya terminamos y tal, pero un momento. Tengo que decir que Lucía es Capricornio y yo soy Tauro y que los signos de tierra somos súper de fiar. Buena gente. Virgo me encanta también. Los signos de tierra somos geniales. ¿Soy de tierra yo? Claro, cariño. Ah, yo qué sé. Y yo también, somos de tierra, tú y yo, por eso nos llevamos tan bien. Claro. ¿Entiendes? O sea, claro, Lo que somos pasa, cabras locas. No, al revés. Somos No. gente muy... Soy Capricornio, soy una cabra. No eres, pero eres sensata igual que yo. Y te voy a decir una cosa, lo que pasa es que yo me estoy yendo mucho a mi ascendente ya. Soy muy sagitariana yo. Mira, Y sinceramente parece- quiero volver a ser Tauro. esto parece lo de la Marian Rojas, o sea, tu persona vitamina. Que me faltaba. Mira, Lucía, de verdad, no seas escéptica.
No ves que yo soy una pija. Claro, los horóscopos, por lo menos. Claro. Claro, la sangre, los horóscopos, El todo, tarot, cariño, todo. todo eso. Pues hija. Oye, Bueno, muy es un bien, ¿no? programa distinto. No, distinto no. Divino No, iba a decir. divino. A mí no me llega la sangre a la cabeza. No. Estamos Efervescentes. efervescentes. Con el grupo cero. Con el grupo cero. Yo tengo que preguntar a la misma de qué grupo soy, porque ir por el también. mundo sin saber qué tipo de sangre somos. Eso es Si malísimo. nos pasa algo, que coño. Bueno, ahora gracias a estas pruebas te detectan pim pim. Es que muy mal. No. Bueno, pues nada, que un beso para todas y que suscribíos a nuestro programa sin Por parar favor. en el Patreon para darnos dinero y que nos hagamos las transfusiones de sangre y vivamos para siempre y hagamos 140.000 millones de programas en los años que Y además nos que quedan por vivir. tenemos en el último extra a Isa Valdés contando toda su exclusiva con el Conde Lequio. Chica, eso es una maravilla. Bueno, No te lo O pierdas. sea, porque qué bien eso. Luego qué mal porque Pepe Navarro está en la misma cadena Ya. bailando. Bueno, da igual. Venga. No da igual. Que un beso, que ya Hasta la seguimos próxima. otro día. Ever since the day that you went away.